invito a esta frase de reflexión y bendecidos sus días. Hoy hablaremos de la introducción, actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial bajo la nueva normatividad. Antes que todo, vamos a tener unos antecedentes. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto nace en el año 2002 con el primer Código Nacional de Tránsito que se dice, ¿sí? Después viene una actualización o una exigencia del uso de los cinturones. 8 años después viene la actualización del Código de Tránsito. Y por primera vez en el año 2011 se habla de seguridad vial y plan estratégico con la ley 1503. Posterior a eso viene una actualización de lo que se había dicho en el 2011. Se establecen las sanciones por conducir bajo el influjo de alcohol, tabaco y drogas. Se emplea la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia y en el 2014 se emplea la primera metodología que hoy está derogada. Después en el 2015 hay un compendio de normas. Se habla sobre una legislación o una reglamentación para los motociclistas como tal, por ser el mayor causante de accidente o el mayor protagonista en accidentes, ¿sí? Se sigue actualizando ciertas normas expedidas durante el año 2015, en el año 2016. En el 2016 se habla sobre el incentivo del uso de la bicicleta. En el 2017 se implementan los comparendos. En el 2019 se empieza a hablar de la utilización del casco obligatorio para ciclistas, motociclistas y demás y similares. En ese mismo 2019 ya queda realmente obligatorio la articulación del PES con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que tiene un gran impacto. Y después, durante el 2019 hay actualización de normas, se habla de la reducción de emisiones de CO2, se incentiva el uso de vehículos eléctricos, se suprime algunos documentos protocolarios como tal, hace una actualización de normalización antigua. En el 2021 también, pero en 2021 hay un comité a nivel internacional en la ONU que se emplea unos pactos y unos compromisos a nivel Colombia y hace que en el 2022 hay una transformación en todo, que se emplea una ley, ¿sí? Que se llama la ley Julián Esteban, pero que vienen de los compromisos del 2021 y se hace como modación a Julián Esteban, un siniestro que ocurrió en Zipaquirá. Se emplea el decreto que es la actualización del Plan Nacional de Seguridad Vial y se saca la nueva resolución o la nueva metodología para diseño, implementación y verificación de los planes estratégicos de seguridad. Pero primero entendamos unos conceptos. ¿Qué es seguridad vial? Entonces, seguridad vial es un todo, ¿sí? Es el universo. ¿El universo de qué? De conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas para la prevención de accidentes de tránsito. Entonces, todo lo que sea prevención de accidentes de tránsito es seguridad vial. Y ese universo lo comprende capacitaciones, todo lo que se haga en regulación de las autoridades para el tránsito de vehículos, todo lo que se haga para reglamentación en la vía, normas, señales de tránsito y demás, todo lo que se haga en reglamentación, diseño, conducción de los vehículos, ¿sí? Todo lo que se diseñe en tecnología para la conducción de vehículos, el manejo de esto y algunos elementos para mitigar los efectos en caso dado de un siniestro o accidente de tránsito, ¿sí? Y toda la identificación que se haga de nuestros actores viales y demás. Y entonces, ¿qué es plan estratégico de seguridad vial? Entonces, el plan estratégico de seguridad vial es una herramienta de gestión. ¿De gestión de qué? De la seguridad vial. ¿De qué? De acciones, mecanismos, estrategias, medidas para prevenir accidentes como tal, ¿sí? Que nos ayuda a generar hábitos, comportamientos, conductas
por lo cual se planifica, se implementa y se hace seguimiento, ¿sí? Pero ¿quién hace eso? ¿Para quién es la herramienta de gestión? Para las empresas, el empleador, el contratante, el que contrata trabajadores que en su negocio impacte o tenga un impacto en la seguridad vial. Ese es el plan estratégico de seguridad vial. El cómo una empresa hace dinero, pero impactando positivamente la seguridad vial. Otro concepto que tenemos en el lado es el actor vial. Entonces, el actor vial son los participantes en la vía. ¿Y cuáles son esos participantes en la vía? Que se desplazan o que tienen una presencia en la vía. Entonces, la presencia en la vía son los transeúntes y los que se desplazan son los peatones, que podemos ser hombres, mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, los conductores, bicicleta, motocicleta, camión, buses y demás, y los pasajeros que van en la moto, en el camión, en el bus, en el carro, etcétera, etcétera. Eso es un actor vial. Entonces hay tres actores principales, peatón, eh, conductor y pasajero. Y un cuarto que es el llamado transeúnte. Dos conceptos que tenemos en el lado de la seguridad pasiva, que es todo aquello que tenemos para evitar el accidente, es decir, las buenas vías, los mantenimientos de los vehículos, una buena dirección, unos buenos frenos, una buena amortiguación, unos buenos conocimientos de la norma, una buena actitud de comportamiento en la norma, ¿sí? Eso es la seguridad activa, antes del accidente. Y la seguridad pasiva es lo que tenemos para mitigar los efectos de un accidente. Entonces, los sistemas de seguridad, airbag, el uso del cinturón de seguridad, la carrocería y la conducción del chasis del vehículo, ¿sí? Eso es seguridad pasiva, por eso es importante tener eso en cuenta. Y en esos vehículos donde el ser humano es parte del chasis y de la carrocería del vehículo, como en la moto, como en la bicicleta, como en los elementos alternativos, entonces los elementos de protección personal que utilicemos en esos tipos de vehículos. Eso es seguridad pasiva. Entonces, la legislación nos hablaba que había una obligatoriedad en la articulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PES con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Eso qué implica? Que el PES deja de ser algo plano y se vuelve algo más grande. Al ser con el sistema de gestión, entonces implica mejorar continuamente, autorregularlo, auditarlo, ¿sí? Como tal. Implica que todas las empresas deben de implementarlo, hacerlo, y eso no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y en Colombia le da autoridad al Ministerio de Trabajo de hacer exigencia en cualquier tipo de empresa, pedirle su plan estratégico de seguridad vial. Si no, serán sancionadas. Y a nosotros como empleados trabajadores nos implica que tenemos que cumplir el plan estratégico que la empresa donde estemos lo haya diseñado, porque si no, como responsabilidad en el sistema de gestión que tenemos, entonces no pueden cancelar el contrato por no acatar las normas del Plan Estratégico de Seguridad Vial y por ende del sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, la normatividad más precisa y más reciente es la resolución 4595 del 2022 de su metodología general. Y esta metodología tiene un alcance que primero se define por la misionalidad de la empresa. Es decir, ¿a qué se dedica la empresa? Al negocio del transporte, ¿sí? Es decir, presta servicio de transporte, se dedica al transporte, o a una empresa que produce servicios o productos, pero no tiene que ver nada con transporte, ¿sí? Entonces, primero, el alcance que tiene la metodología es a qué tipo de empresa, cuál es la misionalidad de la empresa. Y segundo, su tamaño. Y el tamaño se define por o la cantidad de vehículos que debe de administrar para ejercer su negocio, ¿sí? Sean propios, arrendados o de los propios trabajadores para hacer sus actividades laborales o misionales, o la cantidad de conductores que tienen que administrar esa empresa para su negocio, ¿sí?
Desde 2 en adelante, dice la norma. Entonces, con 2 conductores es suficiente para que se le aplique el peso. Entonces, la metodología dice que el diseño e implementación se va a hacer en 4 fases, que son la planificación, la implementación, el seguimiento y la mejora, y que todo eso se va a hacer en 24 pasos. Entonces, esos 24 pasos se distribuyen en esas 4 fases. En la fase de planificación son 8, en la fase de implementación 11, en la fase de seguimiento 3 y en la fase de mejora 2. En la fase de implementación o planificación. Entonces se define un líder, un comité. Estas personas que va a ser el líder o que van a ser parte del comité no son cualquiera, son personas que dentro de la organización o empresa tienen capacidad de decisión, poder de decisión para manejar o administrar personal, para manejar o administrar vehículos, para administrar o manejar desplazamiento, para administrar o manejar dinero, ¿sí? Definen una política, definen el liderazgo y la responsabilidad de los demás cargos, se hace un diagnóstico, se evalúa los riesgos, se definen cómo van a ser ese paso a paso y esas metas interinas, ¿sí? Y se implementan los programas por ley que hay que hacer y que necesite la empresa para un buen peso. En el hacer, que es la segunda fase, se define un plan de trabajo, dependiendo de todo lo que haya pasado en la fase 1. Se definen unas capacitaciones, una formación, unos conocimientos educativos que tienen que tener esa persona antes de contratarla. Se definen unas responsabilidades, ¿sí? Con base al comportamiento que tienen que tener esos cargos. Cómo se va a actuar ante una emergencia, cómo se va a hacer una investigación, cómo se va a distribuir las vías, cómo se va a planificar el desplazamiento de ese peatón, de ese pasajero o de ese conductor. Se va a hacer seguimiento a invenciones de vehículo, sea de quien sea el vehículo, el mantenimiento de ese vehículo, sea de quien sea ese vehículo. Cuando se habla de quien sea, es propios de la empresa, contratados por la empresa, de los contratistas a favor de la empresa o de los trabajadores para hacer una actividad misional o laboral de la empresa. Una gestión de cambio y una debida documentación organizada que evidencie todo esto. Un seguimiento de indicadores para hacer unos informes, un buen análisis estadístico de los accidentes si llegasen a ocurrir, una auditoría a todas las fases, ¿sí? Una mejora continua y una comunicación asertiva. En la primera fase, entonces, lo crucial, lo más importante, que es el diagnóstico. Del diagnóstico depende qué tipo de líder va a elegir la empresa, ¿sí? Quiénes van a conformar ese comité, las responsabilidades y los compromisos, ¿sí? La caracterización de los riesgos, los programas que se van a necesitar, la política que vamos a definir y el paso a paso, que son los objetivos y metas que vamos a alcanzar cada siglo. Entonces, después de esa fase de diagnóstico, ¿qué viene a ser mejorar y actuar? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que mantener? Mejorar, hacer las inversiones diarias de los vehículos, hacer una exigencia rigurosa en el mantenimiento de los vehículos. Acuérdese de, independiente de quién sea el vehículo. Seguimiento a esos actores viales en sus multas y comparendos y que los paguen y que se pongan de acuerdo en los pagos. Control a los conductores, hacerles pruebas teóricas y prácticas, monitorear las condiciones de salud de esos conductores, capacitación intensiva y rigurosa a peatones, pasajeros y conductores, preparar a las personas en las situaciones de emergencia, es decir, hay que generar brigadistas, esos conductores tienen que ser brigadistas, ¿sí? La planificación de las rutas es importante y es algo que nos toca habituarnos a hacer, es decir, ya no cojo por aquí porque sí, hay que evaluar muchas cosas en este tema. Y la comunicación. Todo eso es parte de este nuevo plan estratégico de seguridad vial y esta normatividad que lo vuelve exigente, que vuelve más compromiso del trabajador y una máxima exigencia del empleador
para su implementación.